Vamos a arrancar la sesión del día de hoy. Esperemos que en el transcurso de los siguientes minutos se vayan sumando porque nos faltan algunas personitas, pero casi que estamos. Entonces, pues podemos arrancar con la retro de las sesiones pasadas. Te paso la palabra, Kiado. Hola, hola. Mi red anda un poco lenta, pero ahí voy, sí, con unas palabras. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en la semana? Bueno, entonces, no sé cuántas tareas tenemos, Oliver, que has estado en el, en el ajo del Moodle. Pues vamos a enfocarnos a ver las tareas, ¿no? Y qué problemas tuvieron al hacerlo también. ¿Cuál ha sido su experiencia? Un poquito más, ¿no? Para que podamos compartir un poquito de eso, ¿no? De cómo ha sido, si sirve o no sirve, ¿no? Entonces podemos ver las tareas y cada quien va como asumiendo. A ver, espero que Ale se pueda conectar. Dice que tampoco tiene buen internet, entonces, pero aquí estamos de aquí hasta las 6 más o menos. Tenemos planeadas estas actividades y luego tenemos una charla con Marta Tudón de Artículo 19 sobre derechos digitales. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo vamos? Pues yo hice, pero no la subí al Moodle. Y también otra ¿Nos quieres compañera compartir? lo hizo y me lo mandó por correo, pero no lo subió al Moodle porque todavía no estaba listo el Moodle. Sí. Adelante, Carmen. Quiero, sí quiero compartir, pero, o sea, ¿pero qué? ¿Muestro mi mapa en la pantalla o En la solo lanzo pantalla, las preguntas o cómo? narras tu historia y luego qué problemas tuviste para hacerlo, ¿no? Vale, pues yo lo que hice fue, pero es que, a ver, ¿puedo compartir pantalla? Sí, va, ya. Bueno, pues yo, pues soy parte de un colectivo editorial que se llama Pez en el Árbol y por lo tanto mi historia va como de puntos de venta de este colectivo. Entonces, por ejemplo, aquí puse, pues eso, ¿no? Los lugares en los que vendemos, la proveedora, la jícara, Surco, estos en Oaxaca y luego otros en la Ciudad de México y uno más en Yucatán. Pero lo que me pasó es que no tenía, o sea, como que de pronto ponía la dirección y no me la aceptaba. Y de pronto tuve la sensación de que había algunas direcciones que no, o sea, como que no, ¿cómo puedo decir? Como no me aceptaba las direcciones que yo estaba poniendo, al ponerle aquí alguna, me sacaba una serie como de opciones, ¿no? De dirección. Entonces, como que creo que en alguna le puse como enter y le di una dirección, pero no es exactamente la que yo necesitaba poner. Entonces quiero ver dónde puedo mirar la lista de direcciones que ya están registradas para modificarlas. Porque si me voy acá, por ejemplo, a Surco, ¿no? Como que me marca el cosito, pero no sé dónde, o sea, no puedo ver la dirección, pues. ¿Eso se puede o no se puede? Ahí en el mapa, en la plataforma, no se puede, solo se puede en la base de datos que se crea en tu Gmail.
Ahí se crea Ah, como una lista de Excel y que va ¿pero en dónde? conectando eso, sí. ¿Pero en dónde quedó? O sea, en el Gmail, ¿pero en dónde? Me voy a configuración. Maps. Ok. En tu Drive. Ah, en mi Drive. A ver, vamos a ver. Ujú. Ujú, ujú, ujú. ¿Y aparece con algún nombre en específico? Debe aparecer la carpeta con el nombre que le pusiste a tu ejercicio. Mezcla, remoto, cuidado, herramienta, lección. Ahí se va a vaciar la base de datos que tienes. Pues no, en el Drive no, no la miro. Víctor Fuentes, PES, Classroom, autocuidado, propuestas. ¿Podemos ver uno de tus ejercicios para ver dónde está? Porque en el mío no aparece en el Drive. Estoy en la cuenta de Surco y no estoy en mi correo personal, a ver si dejo de checar. Tú, Oliver, puedes ir a tu Drive como hiciste el ejercicio pasado. Del ejercicio que yo hice, Ajá. ¿cómo? Lo que hace la plataforma es que te genera una carpeta o un archivo en el Drive que se llama, que tiene el nombre de tu ejercicio, y ahí se vacían, o sea, ahí pone las imágenes, las bases de datos, todo eso. Mm. Uy, a ver. Este, pero, perdón, creo que no te entiendo muy bien. Entonces, la base de datos, ¿dónde está? Tu Gmail, En mi Gmail. o sea, en tu Drive, en este caso. ¿Dónde está? O eso es lo que dice en teoría que se hace, ¿no? O sea, No, no Mm. creo porque... la pregunta de Nayeli es: ¿dónde puedo ver la dirección que elijo para que aparezca Surco o cualquier dirección, ¿no? Entonces, Ajá. entonces, en la plataforma no lo visibiliza, solo cuando pones Surco en el buscador y te va a poner Porfirio Díaz, no sé qué tal número, ¿no? Pero cuando lo vas a visualizar, no te lo pone. Ujú, ujú. Entonces, ¿y dónde están esos datos? Entonces ya los datos están en la plataforma de ellos, ¿no? Y según lo que dicen es que se guarda una carpeta en el Drive, porque por eso se vincula con la cuenta de correo de Gmail. Mm, Entonces, y ahí tus fotos que subes, tus coordenadas se pasan. ujú. Mm. Lo que pasa es que la plataforma no va a mostrar la dirección, solo va a mostrar la foto y la imagen que pones. Ujú. Pues no. Pues... ujú. Mm, mm. O sea, yo no encuentro ninguna carpeta ahí en mi Drive y tampoco creo que nunca me pidió permiso de entrar a mi Drive.
Entonces, si no les pidió permiso, entonces no se generó la carpeta. Pero en teoría, según la plataforma, es que enlaza tu cuenta de Gmail para que te genere el respaldo, por ejemplo, ¿no? De lo que subes. Ajá. Pero digamos que si en la práctica estamos mirando que eso no se puede. Es algo que no está funcionando, ¿no? Según desde ellos. Ajá. Ujú. Sí, porque pueden entrar al mapa que hice, pero pues se guardó ahí nada más, o sea, en la plataforma. Y la plataforma no va a mostrar las direcciones, solo las imágenes que pones para narrar la historia. Ajá. Ajá, pero ¿cómo, digamos, coloca aquí el punto, ¿no? Como que aquí tienes que llegar. Em, pero entonces, o sea, tengo que abrirlo mucho para poder ver dónde es o cómo? Mm, Debes registrarte una dirección o una coordenada, por lo menos, ¿no? ujú. Para que se visualice. Porque lo que hace, según mi experiencia, yo lo sé mucho, pero según mi experiencia es que solo visualiza las imágenes que pones. Y si das clic derecho, te va a decir, va a ver más información. Y puede ser posible que ahí esté la información. A ver, clic derecho. Mm, No, me sacó más bien ver código de fuente. Eso es más complicado. Sí, no, eso Sí, no, no le entiendo nada. pero bueno, podemos decir que es una de los detalles que tiene esta herramienta, que no visualiza la dirección, sino más bien puedes visualizar la imagen, ¿no? Porque no es como, puedes poner tus propias direcciones y coordenadas, eso sí lo vi el fin de semana pasado, ¿no? Que si una coordenada que no aparece, lo puedes decir, esta es mi ubicación, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí lo registra, pero no sabemos dónde van esos datos hasta ahorita, ¿no? Según yo, es que va a la carpeta o esta cosa que te genera en el Drive, pero hemos comprobado con Oliver y con Ayeli que no, pues porque no baja esa información ahí, ¿no? Entonces habría que checar cómo hacer con esa información, por ejemplo. Bueno, ¿Alguien más tuvo ese problema de la Yo, tarea? yo, Arge, Cuéntanos, Arge. pues, no estoy en mi compu porque no terminé el ejercicio justo porque lo que estaba tratando de hacer es como el recorrido de mi uso por los celulares desde hace 11 años. Entonces, trataba de poner qué celular usaba en ese entonces y dónde vivía, desde dónde, un poco para vincular lo histórico, ¿no? Y me pasaba lo mismo. No tuve problema en tanto, ¿cómo decir? En tanto fueron lugares distintos a Oaxaca, pero como llevo varios años en Oaxaca, antes y después, entonces, a la hora de moverme dentro de Oaxaca, pues aunque le pusiera la dirección, la calle, el código, pues igual me manda como una ubicación muy general, ¿no? O sea, por ejemplo, San Andrés Guayapam y me así en cualquier lugar de San Andrés. Entonces, es un poco la misma duda que tienen ayer y la tengo yo para continuar, porque sí, en mi caso sí es necesario poner el lugar, así como en el de Nayeli, porque se trata de lugares específicos donde sucede el hecho, ¿no? Eso. Rosy también dijo que ya le pasó lo mismo, ¿no? Sí, debe ser como una base de datos incompleta que tiene la plataforma, o sea, no está usando Google, por ejemplo, no está usando la base de datos de Google. O sea, si usara la base de datos de Google encontramos cualquiera, ¿no? Cosa, ¿no? O sea, ahí como esta, no sé si ustedes han usado Waze para manejar o entonces como se transpone con Waze y con Google, entonces se ve todo el mapa así como cada cosa, ¿no? Muy a detalle. Pero creo que esta plataforma no está usando las bases de Google
y entonces no podemos ubicar. Por ejemplo, Yagavila no lo encuentro en el mapa actual, por ejemplo, ¿no? Porque no, pero si lo pongo en el mapa de Google, sí aparece, automáticamente me lleva ahí, ¿no? Entonces, esas son como las desventajas, podemos decir, ¿no? Que no está usando la de Google, pero sí está usando otra base de datos que es, ¿cómo se llama? StreetMap, algo así se llama, Oliver, no me acuerdo. Es OpenStreetMap. OpenStreetMap, esa es la que está usando como base de datos y OpenStreetMap no tiene todas las bases que necesitamos. Te escuchamos, Oliver. Un truco, porque igual yo no encontré mi dirección, ¿no? Entonces, pues, igual como es Porfirio Díaz, en Oaxaca y hay como 20 calles Porfirio Díaz, ¿no? Porque todo el mundo lo quiere. Entonces, nada más puse el código postal, pero lo que se puede hacer, una vez que estás cerca, pues puedes jalar el cuadrito y ponerlo en la dirección indicada, ¿no? Entonces, si lo vieron, pues con el código postal me lo avento ahí por la central de abastos, ¿no? Y por la Toyac, pero es fácil básicamente rectificarlo así nada más de jalarlo a donde uno quiera, ¿no? Y ya una vez que está ahí, y ya puedo seguir editando, ¿no? Y poner la información. No sé si eso les ayuda. O sea, vas a tener que No sé. buscar ya Gavila más o menos, pero ya puedes jalar la flechita justo al lugar. Y con Nayeli a lo mejor igual, ¿no? Si sabes por dónde debe estar cuando llegues Pero más cerca. bien ahí la duda que tendría Oli es si yo la arrastro, ¿no? Pues puedo quedar cerca del lugar que creo que es o no. Jeje. Entonces, si yo, por ejemplo, te cuenta, yo hice mi mapa sobre puntos de venta, ¿no? Y tú quieres ver mi mapa, ¿cómo tú vas a ver esa dirección? O sea, eso no sirve, o este programa, digamos, no sirve para referenciar direcciones. Pero lo que puedo... Eso es o sea, sí, no sé si mi pregunta ayuda, pues tú vas a ver mi mapa y dices, yo quiero llegar a la jícara, aquí parece que está cerca, pero ¿cómo veo la dirección donde está la jícara? ¿Eso En se la puede con descripción este nada más se mapa o no? podría poner, ¿no? Sí, la pones en la Ajá, descripción, creo, es lo único. pero Porque de todas sí, pues maneras no no te es un guía, ¿va? mapa en el cual, ajá, exacto, iba a decir, como sea, no es un mapa que te marque la ruta. Le pones ahí, ya está cerca, para que también la gente no se asuste. Aquí no. Sí, no es georreferencia. O sea, creo que estamos confundiendo dos cosas, ¿no? Que el mapa no está funcionando para hacer georreferencia y llevar al cliente ahí, ¿no? Porque Sino es bien una herramienta de es narrativas, ¿no? de narrativa, de contar una historia, ¿no? Entonces, tal vez lo que estamos buscando no está ahí, tal vez está en otra herramienta que trazamos las rutas y los puntos y hacemos el mapa de donde localizar los puntos de venta de pez en el árbol, ¿no? Y tal vez sí nos funciona para lo que lo tenemos, que es como para narrar una historia, ¿no? Una historia de, de los puntos de venta. ¿Por qué se abrieron ahí los puntos de venta, por ejemplo, ¿no? Eso diría yo, ¿no? No sé cuál sería la historia que nos quiere contar Nayeli. Pero sí, automáticamente, como referenciar directamente, no está funcionando para eso. O sea, a lo mejor ir acomodándolos en el orden en el que se fueron sumando y así ver cómo se ha ido expandiendo los espacios de distribución de pez. Pero bueno. Entonces, ¿alguien más que quiera mostrarnos su mapa? O contarnos su historia. Oigan, yo no he llegado a esa actividad, he andado vuelta loca con un poco de trabajo. Sin embargo, prometo hacerla y mostrársela en la siguiente sesión. Perfecto, Soledad.
Ahí sí, lo esperamos para la próxima sesión. Sale. ¿Alguien más? Rosy, ¿tú hiciste el mapa? Ah, está Fabiola, quiere presentarnos su mapa. Cuéntanos, Fabiola. Bueno, yo más que así como narrar una historia, era como ver qué utilidad le podía yo dar, ¿no? Para hacer abarcar algún tema así con los niños, ¿no? Entonces veía esta como oportunidad para trabajar lo que era la ubicación geográfica, ¿no? Desde hablando del país, del estado, de los distritos, del municipio, y como que navegar en esa lógica, ¿no? No tanto una historia, pero sí darle como que vida, ¿no? Me faltó, siento que muchos elementos, mucha información, porque sí, igual tenía en mente, pero desafortunadamente lo hice desde el celular, entonces sí, a mí se me complicó un poquito, porque cuando lo abrí en la compu, siento que era como más manipulable, pero en el celular así como que de repente le daba una dirección y ¡pum! Me botaba todo, ¿no? Entonces como que traté de adaptarlo, pero mi idea era esa, ¿no? Cómo trabajarlo o cómo darlo a conocer como un contenido, ¿no? Como un tema a trabajar viendo esto de ir identificando, ¿no? Desde el país, el estado, el distrito, el municipio, y a lo mejor ahí les decía, ¿no? Agregarle un poquito más de información, ¿no? Sobre esta cuestión histórica del país, por ejemplo, México, ¿no? Que este estado, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, que algún otro poquito más de información, nuestro distrito y nuestro municipio hasta llegar a nuestro pueblo, ¿no? O viceversa, ¿no? Iniciar, dependiendo de con qué grado, con qué años vas a trabajarlo, pues iniciar, ¿no? Desde el pueblo, ¿no? Aquí está mi pueblo, aquí está a lo mejor esa agencia, ¿no? De ahí nos vamos al municipio, al distrito, a la región, al estado, al país, ¿no? Al continente, algo así más o menos era la... Muy bien. Sí, cuando lo termine será chido tenerlo en el Moodle para ver ese trabajo, que parece que está más como pensado en esos términos como de abarcar un lugar y llevarlo hasta otro lado. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya se fue Naye, ¿verdad? No, aquí estoy, quedito. Ah, órale. ¿Tú quieres mostrarnos tu mapa como ya teniendo como esta conclusión de que no sirve para estas georreferencias, sino más bien como para narrar historias? Estamos viendo tus chats. Oh, no. No te estamos escuchando. Bueno, Dile, Naye, pues no les estaba diciendo nada. exacto. Estaba yo acá viendo a ver si con la mímica ya nos podíamos entender después de un mes de trabajo. No, pues nada, pues yo la verdad es que solo lo había pensado como para, digo, sí, como no, sí, como para que la gente ubicara dónde están los puntos de venta, ¿no? Y pues yo puse aquí, más que contar una historia, pues puse esos puntos. Entonces, no sé si hace mucho caso, pero mostrarlo, pero bueno, pues puse aquí la probe, luego puse la jícara, que digamos, en teoría está en el mismo lugar que la probe, pero no es así, ¿no? Como en el... Ah, es que creo que aquí me gustaba más, mira. Ah, sí, ahí. ¿No? Que te lleva como a lugares, puedes ver más disgregados, pues, los puntos, ¿no? Entonces, pues aquí estamos en la jícara. También los libros están en surco y ahí me gusta porque puede como trazar una distancia entre un punto y otro. Y luego pues regresar al centro con 1400 Estación de las Artes. Aquí creo que podemos ver la probe o la jícara, no sé qué es esta, pero bueno. Y de aquí, pues ir a la Ciudad de México, ¿no? Que te lleva
a esta otra librería y ahí pues tenemos 3 puntos de venta. Ya siento que me estoy haciendo propaganda, la verdad, disculpen. Luego Espejo de la Luna, que está entre Iztacalco, Obregón y no sé qué, pero pues es eso que decía, ¿no? Como sería chido si se pudiera ver la direct, pero como no se puede. Bueno, pero si uno le va abriendo, creo que te queda más cerca. Pero ya no sé qué acabo de hacer, entonces ya dejo de compartir. Pu, 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 pu. Pero yo creo que si le pones abajo, como decía Eli, la dirección en la descripción, o sea, si ahí donde dice, encuentra nuestros libros sobre LGTB y feminismos, en tal lugar, ¿no? Creo que una de las cosas que pude traducir ahí de los tips que da porque me dediqué más a eso, a como explorar un poco más el mapa, cómo se usa y eso. Y sí, el punto nodal, o para mí el punto más complejo es pensar en la narrativa, o sea, además de ubicar solo los lugares, es que se quiere narrar y que eso nos lo decía Keado la sesión pasada, que pusiéramos atención en ello y creo que eso es lo primero o de las primeras cosas que se tiene que tener claras, ¿no? Que queremos narrar a partir de la ubicación en esos lugares. Entonces, yo por eso ya no terminé, es un pretexto, ¿no? Pero sí, la narrativa, o sea, la herramienta para narrar, ese es el punto. Porque ahí en la descripción tiene límite de caracteres, o puede ser. Eso no lo exploré, pero sí sugiere un cierto límite como de ubicación de lugares, ¿no? O sea, tampoco poner como 50, ¿no? Como creo que sugiere hasta 8 o 10, no me acuerdo. Pero pues eso. Pero de caracteres no sé. Porque si se quiere, sí que sea como un referente para poder ubicar los lugares donde puedes conseguir las publicaciones, pues se puede poner la dirección y a lo mejor las redes sociales, ¿no? De los espacios. Sí, sí, sí. Gracias, chicas. Y no sé, a mí me parecería interesante, por ejemplo, en el caso de Naye, del ejercicio de Naye, poner quizás, es una idea nomás, ¿no? Como cuál es la razón o la motivación de hacer trabajo colectivo con esos colectivos, ¿no? Digamos, ¿por qué se está en Surco? ¿Por qué en Surco se venden esos libros o ahí los encuentras, ¿no? Como un poco qué vinculación ha tenido el PES con cada uno de esos lugares. A lo mejor sí requiere pues síntesis, ¿no? Para no abarcar tanto texto, creo, no sé, pero un poco explorando los otros ejemplos que vienen ahí en la página, pues sí hay uno muy interesante que ya no traduje, pero parece que ubica lugares con fotos muy interesantes de espacios culturales que hay en una ruta, ¿no? Entonces, en realidad ahí viene el nombre del lugar, hace cuenta la jícara, ¿no? Y ahí encontrarás tal y tal, ¿no? O sea, como que me parece que va por ahí, por el lado de la narración, el ejercicio. ¿Quieres contarnos qué relación tiene con esos lugares pues, en el árbol? Como dijo Arge. Sí podría, pero ahora vas a ver que ya no encuentro dónde está el mapa, como que se cerró esta cosa y ahora ya no sé dónde está. Entonces, igual si ahora lo encuentro de nuevo, podría, pero si no, creo que está bien que alguien más pueda compartir su mapa. O si tú quieres compartir tu mapa o quieres contarnos qué trabajo realizaste. Ese como no se podía, lo eliminé. Es igual Cuéntanos tu tuve idea. problemas en la ubicación. No podía escribir, bueno, no podía escribir la dirección que quería. Ujú. Y pues no lo guardé y yo no tengo el trabajo, pero voy a intentar hacerlo y compartirlo para la siguiente clase. ¿Puedes contarnos tu idea de mapa? Bueno, como no tengo un lugar en específico para trabajar, por eso quise tomar la biblioteca Juan de Córdoba, pero y después de ahí tomar una avenida que
atención a clientes de móvil, como me explicaron algunas cosas sobre tecnologías la vez que fui, y por eso quise como irme por ese lado, tomar esas dos direcciones, pero pues ninguna de las direcciones quiso aceptar StoryMap y por eso lo cerré. Gracias, Ros. Soledad, ¿tú pediste la palabra? ¿Levantaste la mano? Sí, fíjate que ahora escuchándoles me parece algo como el uso de esta herramienta como para hacer precisamente mapeos, ¿no? Como tal. Y yo pensaba en esa dinámica, virarlo un poco a estas organizaciones que están haciendo trabajo en ciencia y tecnología por y para las niñas y las mujeres. Entonces, de alguna manera me parece que utilizaría esa información pública que ya se tiene, pero que puede ser que en esta red que ubico, poderla colocar y sea como, pues sí, un medio para acercarse a otras organizaciones de la red y que ayude a procesos formativos de ideas de innovación social, como este enfoque, ¿no? Pienso que sería como un buen elemento para contar la historia de la ciencia y la tecnología, la historia de la participación de las mujeres, algunas estadísticas en torno al uso, el acceso, la apropiación, ¿no? Y quizá esto puede dar como un elemento interesante, quizá empezar con las pocas que se puedan en el ejercicio de este encuentro y poco a poco irse fortaleciendo, ampliando, ¿no? Y sumar a más gente que pueda estar como haciendo story map. Me parece que puede ser como una idea interesante. Otra que también estaba imaginando es como muchas veces nos emociona la idea de escribir un libro propio, ¿no? Con estos pasajes de vivencias y poderlo convertir realmente en esta dinámica, ¿no? Hacerlo como aquí nací, todo lo que vas como construyendo en ese caminito, tus experiencias, y cuando conocí no sé qué, y cuando visité tal lugar, y como que en como estos puntos, ¿no? Puedes ir referenciando información que contribuya a más personas. No sé qué tanto esto esté como muy enfocado a lo que estamos viendo ahora, pero me surgen estas ideas y bueno, lo quería compartir también. Gracias, Soledad. Creo que sí, son dos propuestas que son interesantes, ¿no? Cada quien puede encontrar el uso que le puede dar esta herramienta y justo de eso se trata lo que llamamos humanidades digitales la semana pasada, ¿no? Como que cómo con estas herramientas podemos liberar conocimiento, generar conocimiento alrededor de las herramientas que ya tenemos, ¿no? Porque no... Y decíamos que uno de los puntos importantes es el trabajo con datos, ¿no? Los datos que les metemos a estas herramientas y plataformas. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, Hola. yo. Bueno. Bueno. Nel, te Adelante. escuchamos. Adelante. Hola, gracias. Aquí Penélope. Pues bueno, una disculpa y también el comentario es, yo no me sentí cómoda con hacer este ejercicio en una plataforma que pues aparentemente es gratis, pero que pues a fin de cuentas está soportado por Google, ¿no? Y pues toda la información se va a el monopolio, ¿no?, de megadatos. Entonces, quería esta semana pasada, que la verdad estaba un poco desconectada del laboratorio por viajes que he tenido, dije, me voy a dar tiempo para leer todo lo que no he podido leer, y la verdad es que no pude hasta la fecha, pues también para entender un poco más esto de las humanidades digitales, que sinceramente todavía no me hace clic. Un poco lo que decía Alejandra, de meter proyectos de humanidades digitales y hizo un comentario de que pues hay proyectos que ya se hacen y que no sabían quienes los estaban haciendo que eran de humanidades digitales. Me pareció como
como aquellos que llegaron a América y descubrieron a quien vivía en América, ¿no? Y les dijeron, ustedes son americanos, cuando pues la gente ya existía, ¿no? Entonces, la disculpa es porque no me he dado el tiempo de revisar toda la información y de tener tal vez argumentos un poco más sólidos, pero de entrada sigo como escéptica del concepto en sí y de usar herramientas que aparentemente son gratis, pero que pues a fin de cuentas usan nuestros datos para hacer negocios. Entonces, pues decidí no hacer la tarea y seguir con mi pendiente de leer más a fondo. Sería todo. Gracias. Gracias, Penélope. Sí, creo que es una reflexión que no dimos la vez pasada, el tema de los datos, ¿no? O sea, cualquier dato es materia prima para usarse de cualquier otra forma, ¿no? Desde los datos que generamos aquí con el celular, ¿no? Hasta los datos que generan los mapas, las ubicaciones que ponemos en el teléfono si nos llevamos a algún lugar, ¿no? O en algún momento, como Osvaldo les decía, ¿qué hacen con los datos que genera la telefonía celular comunitaria, ¿no? Porque ¿dónde van esos, no? Es como una pregunta, ¿no? Es algo que está ahí, ¿no? Si para el humanista digital son los datos los que están ahí, ¿cómo defendemos esos datos, ¿no? Yo creo que un poquito a ver si Marta nos ayuda más al rato, si nos dice si hay alguien que defiende esos datos, ¿qué hacen con nuestros datos, estos derechos que llamamos derechos digitales, ¿no? Y pues estamos en eso. ¿Alguien más que comentario sobre esta parte? ¿O algo más que tuvo problemas técnicos, no? Yo quería comentar algo. Bueno, como una reflexión que me queda con esto de cómo estamos, bueno, no sé, en mi experiencia con esta herramienta y por lo que escucho aquí en las sesiones que tenemos como también ya tan trazados los caminos y los modos protocolarios o las rutas para acceder o para agregar datos. Por ejemplo, en un Google Maps, ¿no? Ya estamos como, o sea, me llama la atención, ¿no? Cómo estamos ya tan acostumbrados a que metes la dirección, o sea, te va a dar todo lo que necesitas, que es un poco digamos, a partir de lo que se decía aquí en algunas de las primeras sesiones de qué es lo que nos tiene ahí, ¿no? En ciertas plataformas, en esta internet que pues nos da mucho de lo que necesitamos o de lo que creemos necesitar porque nos va acomodando, nos va moldeando de tal forma que ya sabemos que nos va a dar ese resultado que queremos. Y en un caso como este, que no nos da la dirección exacta, que no le entendemos cómo mover el icono, que no es ¿cómo decirlo? Aunque es de Google, como decía la compañera, pero como decía Penélope, pero al final no es algo como tan usual quizás para este grupo, pues entonces se nos convierte en una complicación que o nos hace desistir porque decimos, ay, no, ya no continuamos o nos hace aferrarnos igual y queremos y estamos sobre una misma ruta que creemos que debe ser como nos lo presenta el Google Maps o como nos lo puede presentar otra herramienta en internet y que entonces pues eso me deja mirar que también como pareciera que estamos ya predeterminados para estas plataformas o estas empresas, ¿no? También, y ahí creo que ahí está el trabajo entiendo hasta donde puedo, de las humanidades digitales, supongo que desmontar o desmenuzar estas formas que ya son muy establecidas y que podamos abrir nuestro panorama a otros modos de entender el uso de Internet, en este caso, para intentar construir y mostrar algo desde una óptica diferente. Digo, al final, al entrar a Internet, como leía un poco en el texto que dieron de referencia, pues estamos aceptando que estamos expuestos, ¿no? Usando el celular, usando Internet, pues estamos ahí, nos guste o no. Entonces, aquí la cosa es pienso cómo hacer conscientes estos procesos también ya muy establecidos. Me hizo pensar, por ejemplo, cuando empezamos a usar, bueno, en mi caso, en mi generación, en la secundaria, en la prepa, Windows, y que antes era todo con los famosos códigos, ¿no? O estos comandos, ¿no? Que era dir diagonal W y y así para buscar el documento que necesitabas y aprender un montón de comandos para entrar en píxeles verdes.
Y cuando ya tuvimos Windows, pues ya todo era con ventanitas y era bien fácil, ¿no? Ya no tenías que, es más, pues todavía traen esos comandos, pero ya uno no se le da control Z porque pues es quizás más rápido, pero para quizá generaciones más jóvenes ya es más fácil como picar y dar clic, ¿no? Lo que hace tener una cierta ilusión de que todo está resuelto con el clic también, ¿no? Como una cierta cultura, por decirlo así, que ya creemos que con eso todo está resuelto, cuando en realidad estas plataformas me hacen mirar que me faltan muchas herramientas para poder, herramientas incluso personales, ¿no? Así de habilidades de decir, a ver, qué tanto no desisto, qué tanto busco otras rutas o qué tanto me atrevo a preguntar. No, mejor lo limitamos a decidir si hacerlo o no. Y creo que esto me deja ver la experiencia con esta plataforma, como muchas otras, ¿no? Y que ya en alguna sesión también decían, no, pues cuando les aparezca un cuadrito, léanlo antes de decir sí, para que no les roben los datos, que es algo que también es muy común, ¿no? Pareciera que todo tendría que ser rápido y de buen modo y facilito, ¿no? Entonces, bueno, no sé si también desde la perspectiva de las humanidades digitales también nos están invitando a eso, ¿no? A mirar de otra manera, a entrar por otras rutas, a conocer estas mismas rutas, pero entrarle por otro lado. Y bueno, pues eso quería comentar. Gracias, Arge. Hola, Marta. Ya está aquí Marta con nosotros. No sé, la semana pasada, para que contextualizarte, Marta, hablamos un poco sobre humanidades digitales, un tema que traemos aquí también, si lo aceptamos o no lo aceptamos o lo rechazamos. Creo que por ahí va, ¿no?, la discusión. Y ahí estamos haciendo unos ejercicios. Estamos comentando sobre esos ejercicios justamente, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar o tiene una pregunta, algún problema que resolver sobre este tema o este ejercicio que se dejó de tarea? ¿No? Parece que no. Bueno, la otra pregunta es, ¿damos un receso o iniciamos con Marta ahora que ya está aquí? Ustedes deciden, ¿no? Y también decirle a Marta que estas conversaciones se graban porque te estamos subiendo todo a Moodle, ¿no? Porque muchos que están en comunidades no se logran conectar a esta hora y luego lo ven un poco como a la hora que pueden y cosas así, entonces para que estés atenta, ¿no? Marta, te dejo con Oliver y con Nayeli para que platiquemos esta tarde. Gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas tardes a todas y todos. Qué increíble estar acá. Pues ustedes me dicen si empiezo o cómo estará la dinámica. Pues bienvenida, Marta. Vamos a leer ahora una semblanza tuya que nos enviaste. Decirles que a través de Kiada, a quien le agradecemos mucho el contacto con Marta, te hicimos llegar algunas preguntas que más bien tú dinos si lo hacemos en una especie de conversatorio o si traes una presentación a partir de esas preguntas y te sigues. Pero pues antes les contamos que Marta es defensora de derechos humanos con expertise en construcción de políticas públicas participativas y procesos de incidencia hacia la verdad, memoria y justicia. Su experiencia laboral incluye consultoría de derechos humanos, riesgo político, investigación en materia de seguridad pública, el sistema de justicia penal y violaciones a derechos humanos. Actualmente funge como coordinadora de derechos digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, donde implementa investigaciones y procesos de incidencia política y mediática en defensa de la libertad de expresión e información en el entorno digital. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Marta. Y tú dinos si quieres, vamos pregunta por pregunta o te lanzas con la presentación. Muchísimas gracias. Tengo una muy breve presentación. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla, si es que está bien. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Súper. ya la vemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Creo que es muy importante poder tener este tipo de ejercicios para
introducir, digamos, los derechos digitales en la canasta básica de todas las personas. Creo que existe una percepción de que los derechos digitales son como algo súper nuevo y algo súper diferente y algo que hasta no se entiende como muy bien. Entonces, celebro que haya este tipo de espacios y de nuevo, gracias por la invitación. Voy a ser muy concisa y muy breve porque realmente solo hay 20 minutos para mi exposición. Por favor, interrúmpanme, bueno, no me interrumpen, o sea, solamente hablen si tienen alguna pregunta, etcétera, porque al final es una presentación muy breve y somos muy poquitas personas. Entonces, quizás esta parte de algo muy introductorio, pero podemos profundizar hasta donde ustedes gusten, pues. Y bueno, soy parte del programa de Derechos Digitales de Artículo 19. Artículo 19 es una organización internacional que se dedica a la defensa global por la libertad de expresión e información. Y esto incluye los derechos humanos que se ejercen en el entorno físico, es decir, cuando vas a las calles a manifestarte, cuando eres una persona periodista y quieres tener acceso a información, cuando yo quiero asociarme con alguien, etcétera, pero también defiende los derechos humanos en el entorno digital y ahorita voy a entrar a eso. Creo que es muy importante mencionar que los derechos humanos en la era digital no es algo nuevo, no es un Pokémon que nadie sabe cómo surgió, no es algo muy distinto a lo que ya existía. Más bien, parte de que los derechos humanos, el derecho a la educación, o sea, imagínense los derechos más básicos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, al conocimiento, etcétera, no solamente se ejercen en el entorno físico, sino también se llegan a ejercer en el entorno digital, ¿no? Porque es a través de las tecnologías el que también tenemos derecho a comunicarnos, a poder informarnos, a tener conocimiento, etcétera. Entonces, no es que estemos hablando de derechos, en algunas ocasiones sí son derechos que evolucionaron para cubrir más y para protegernos más del Estado, de las propias empresas, o sea, para poder asegurar que podamos ejercer dignamente nuestras libertades, pero realmente los derechos humanos en el entorno digital no parten de que son derechos nuevos, sino que parten de reconocer que nuestro ámbito de vida, o sea, gracias a las tecnologías, no solamente se limita al entorno físico, sino que también trasciende al entorno digital. Es decir, que tenemos ciertos derechos y libertades que nos deben de ser garantizadas, no solamente cuando salimos a las calles, sino también cuando nos conectamos a internet. Creo que un ejemplo bueno de esto es las campañas que han surgido, o sea, sobre todo en el contexto de la pandemia, que hemos trasladado todas nuestras actividades al entorno digital, ¿no? O sea, es ahí donde ahorita con hashtags es donde estamos planeando protestas, donde a través de las fotografías y los contenidos es que podemos viralizarnos y podemos protestar, podemos ser también críticas y críticos frente al gobierno, etcétera. Podemos inclusive generar estos híbridos de comunicación, de exposición de contenidos, de protestas, donde quizás los consolidamos en el entorno físico, pero los planeamos en el entorno digital. También es importante mencionar que en el entorno digital también hemos encontrado un nuevo cauce de nuestras libertades. O sea, por ejemplo, con el hashtag no me pidan, me violan, o hashtag MeToo, hashtag mi primer acoso, fue que empezamos a visibilizar, quizás hasta de una manera un poco más segura que no fueran las calles, el contexto de las violencias de las mujeres. Y fue a través, o sea, gracias a este tipo de tecnologías es que pudimos viralizarnos más rápido. Igual es el caso, no sé si recuerdan, de Ingrid Escamilla, una mujer víctima de feminicidio, que sus fotografías fueron filtradas por la policía y estaban inundadas en internet de fotos súper aberrantes que la revictimizaban no solamente a ella, sino a su familia. Y fue gracias a las personas organizadas que dijeron, no, o sea, voy a quitar el algoritmo, voy a hacer lo que sea posible para cambiar la narrativa, ¿no? O sea, entonces estamos viendo que las personas pueden, la ciudadanía puede ir cambiando, puede ir ejercitándose, puede ir siendo un poco más libre a través y con el uso de las tecnologías. Y los derechos humanos en el entorno digital es lo que permiten. Es gracias a los derechos humanos el que podemos expresarnos y podemos tener acceso y compartir todo tipo de contenidos. Entonces, ¿qué derechos humanos se contemplan en los derechos digitales? Cuando dije realmente que no son derechos nuevos es porque no son, o sea, hay una parte que obviamente es un derecho nuevo en el sentido de que parte de que primero tienes que tener acceso a la conectividad para poder precisamente
compartir y poder conversar con otras personas. Y bueno, los derechos digitales son eso. Literalmente los derechos digitales son los derechos humanos que se ejercen a través y con el uso de las tecnologías. No estamos hablando de otras cosas o de ciertos conceptos un poquito más elevados. Lo único que estamos diciendo son derechos humanos que se ejercen a través y con el uso de las tecnologías de la información y comunicación. El primer derecho humano que se contempla es el derecho de acceso universal a Internet. Esto significa que las personas, o sea, una persona que tiene acceso a Internet, evidentemente tiene una ventaja comparativa con otras personas que no tienen acceso a Internet. Y esto se reproduce, digamos, también esto también se cruza con otros factores como etarios, género, edad, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que tienen acceso a Internet ya de por sí tienen una ventaja porque pueden entrar a ver contenidos, buscar información que les nutre a ellas, no solamente como personas, sino también a sus comunidades. Es decir, tan solo que te puedas conectar a YouTube o a cualquier plataforma para buscar cómo construir, cómo reparar tu boiler, cómo poder tener acceso a ciertas cosas, ya te empodera y te crea, digamos, que un cierto nivel de avance con respecto a las personas que no tienen conectividad. Si a esto también involucramos derecho a la salud, por ejemplo, que una mujer que tiene derecho a Internet puede buscar dónde está, o sea, cómo tener un aborto seguro en casa, por ejemplo. O sea, pensemos en cómo se va complejizando el derecho universal a Internet y cómo no solamente estamos hablando de tener acceso a las redes sociales, sino un acceso de verdad de contenidos, de cómo puedes buscar, de tener capacitación digital, etc. Es el primer derecho humano relacionado con el derecho digital, porque si no tienes Internet no puedes tener derechos digitales, ¿no? También se relacionan los derechos digitales con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de salud. Esto es lo que decía, o sea, derechos económicos porque al fin de cuentas, ¿quién está trabajando ahorita en pandemia? ¿Quiénes estamos conectados ahorita que es una especie como de cátedra, de plática? ¿Quiénes tienen derecho también a ver películas, a entretenerse? ¿Quiénes tienen derecho a buscar qué está pasando con el medio ambiente y con el Amazonas? ¿Quién tiene acceso a ver en vivo y poder registrar su CUR para registrarse en el sitio de vacunación? O sea, no solamente estamos hablando de cuestiones de viralizar contenidos y movernos en masa, etcétera, sino que estamos hablando de derechos que nos corresponden a nosotros como personas, de poder entretenernos, poder trabajar, poder educarnos. O sea, va muchísimo más allá que solamente compartir contenidos. El derecho a la libertad de expresión también forma parte de los derechos digitales, que es el derecho a buscar, recibir y compartir todo tipo de contenidos e ideas. Es el derecho a la información, de poder buscar la información, de poder contrastarla, de poder tener un flujo de información que nos permita distinguir. A veces es demasiada la información, pero bueno, ya eso ya parte de otro problema. Estamos hablando también del derecho a la privacidad y protección de datos personales, es decir, que no seas molestado en tu parte íntima, no seas molestada, y que las empresas y el gobierno no estén recabando tus datos personales y los puedan vender, utilizar de una manera que no fue para la cual fue recabada. También tenemos derecho al cifrado y al anonimato, sí son un derecho, porque precisamente ustedes díganme si ustedes se comportan de igual manera en frente de su abuelita que enfrente de sus amigos. Pues no, o sea, no es que estés haciendo algo malo, sino que el derecho al anonimato y cifrado te permite ejercer con más libertad otros derechos humanos como la libertad de expresión o el derecho a la información. Y bueno, también estamos hablando del derecho a la reunión y a la asociación, que básicamente tiene que ver con el derecho a la protesta. Estos son los derechos que se contemplan en los derechos digitales. Y esta fue la segunda pregunta, digamos, que hubo. La primera fue de dónde parte de que la tecnología avanza y los derechos humanos siempre son pro persona y evolucionan con respecto también a las tecnologías y a los tiempos. Evidentemente, conforme más pasa el tiempo y más tenemos conversaciones y más tenemos espacios cívicos, es que intentamos proteger los derechos humanos y las libertades en todos los ámbitos, no solamente en la calle, que fue donde nació, sino también ya se está ampliando el marco de derechos a todos los lugares donde nos podemos expresar y donde podemos movilizarnos. Eso significa básicamente. Lo que sí es que hay amenazas muy claras a los derechos digitales o a los derechos humanos ejercidos en el entorno digital.
Una de ellas, no están en orden de priorización ni nada, solo es una lista. La primera se trata de la moderación de contenidos, que básicamente son las reglas comunitarias, las normas, los términos de servicio de las plataformas digitales, de los websites, o sea, de los servicios que alojan internet, o sea, por ejemplo, las páginas donde se alojan los servicios de periodismo, los servicios de las propias páginas de las organizaciones, de activistas, etcétera, porque tienen reglas de uso que no están realmente pegadas a derechos humanos. Significa que pueden tener, o sea, por ejemplo, un vato que se llama Adam, que vive en Silicon Valley, es el que hizo las reglas de las compañías gringas para que pudiéramos utilizar las plataformas digitales. Evidentemente eso tiene un impacto, porque yo, Marta, mexicana, feminista, que tengo otra cosmovisión, otras necesidades, me veo impactada por las decisiones y por los algoritmos que fueron creados allá y por las reglas del juego que fueron creadas allá, porque obviamente va a impactar en mi derecho a la igualdad, en mi derecho de poder expresarme, porque quizás a mí me van a borrar más contenido que otras personas, quizás otros contenidos van a estar muchísimo más presentes y van a tener muchísima más capacidad de difusión, porque corresponden a la cosmovisión privilegiada, digamos, que fue creada en otro contexto. Eso por un lado, que corresponde básicamente a las propias plataformas digitales. También una amenaza a los derechos humanos en el entorno digital son leyes que en el artículo 19 les llamamos leyes restrictivas, que son leyes garrote, o sea, que son leyes que te quieren blindar el ejercicio de derechos humanos en Internet. Ejemplo de ello fueron las 1000 iniciativas que hubo el año pasado de Ricardo Monreal, por ejemplo, para regular las redes sociales. También querían que si las plataformas no se registraban y pagaban ciertos impuestos, que el SAT pudiera decretar que les quitaran literal el servicio de Internet, o sea, que ya no hubiera conexión desde México a esas plataformas. También hay miles que quieren decir que ya no haya desinformación. ¿Qué es desinformación? Alguien lo iba a decidir, pero no decía. Entonces, obviamente todo es desinformación, porque ¿cómo distingues desinformación a una opinión, a un chisme, a que yo quiero hablar con sarcasmo? También hubo miles de leyes que hablaban sobre discursos de odio sin decir que era discurso de odio. Básicamente lo que querían, o sea, lo que buscan estas leyes es eliminar contenido de Internet, y claramente quienes se pueden beneficiar de este tipo de leyes son personas que no gustan de lo que existe en los medios de comunicación y en las propias plataformas. Es decir, hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos, es donde más podemos ver la aplicación de leyes restrictivas, que básicamente es quítame contenido y voy a hacerme de las leyes que existan para quitarlo. Otra amenaza a los derechos digitales claramente es la brecha digital, es decir, que no es la distancia, digamos, que hay de las personas que tienen Internet a las que no tienen Internet. En México solo el 70% de personas tienen Internet, pero es Internet también que no es Internet, porque solamente son redes sociales. Entonces, claramente cuando estás en Facebook o Twitter o WhatsApp, que están incluidos en tus planes de pago, y te llega un mensaje de una tía que te dice que si te inyectas cloro ya no vas a tener COVID, ¿cómo puedes compararlo si no tienes acceso a Internet real? Si solamente te incluyen tu paquete de datos esas aplicaciones, entonces no tienes acceso a Internet, solo tienes acceso a las redes sociales. Obviamente eso te limita. Y si también lo trazamos o lo cruzamos con hechos etarios o con características etarias o de género, o sea, idioma, obviamente se va acumulando la brecha digital, y quienes son más perjudicadas son las personas de poblaciones o grupos en situación de mayor vulnerabilidad, que son mujeres, indígenas de la zona rural. O sea, si vamos como que aumentando las características, la brecha digital se va aumentando. Otro tipo de amenazas es el malware, Pegasus, básicamente, que es el ejemplo más grande que hay, súper reciente de la semana pasada, que es básicamente una intromisión a tu aspecto más íntimo de la vida, que es a tus celulares, a tus dispositivos, que tienen acceso a todo. Entonces, eso obviamente genera una disuasión de utilizar tus tecnologías de la manera en que tú plenamente quieres hacerlo. Es decir, ustedes díganme si ustedes están siendo espiadas y espiados por Segov, si ustedes van a entrar y son activistas, periodistas, si ustedes van a entrar a hacer una investigación a la propia página de Segov, pues te da miedo porque obviamente te están viendo y te están buscando. Entonces eso hace que te autocensures y que te limites en la manera en que tú quieres realizar tus actividades, ¿no? Capitalismo de vigilancia suena como muy acá, pero realmente
Se trata de las compañías de redes sociales, las plataformas digitales, observando cada clic que das, cada búsqueda que haces, cada cosa que compartes, cada tiempo que pasas viendo cierta página de, o sea, porque ya ni siquiera tienes que dar clic, ahora solamente con que pases el cursor arriba de algo o pases determinado tiempo en una página, ya saben que estás consumiendo. Y van recopilando esos datos de ti y los van utilizando. En ocasiones los anonimizan, es decir, que quitan todo rastro de quién eres, pero no sabemos si eso está pasando o no está pasando. Puede que realmente sí te identifiquen con tu IP y todo. Y están utilizando esto para venderte productos, pero no solamente esto, sino también para crear ciertas burbujas de información y de contenidos que solamente te muestran a ti. Esto lo que hace es que tengas una capacidad un poquito más limitada de ver el mundo. Si solamente en tu newsfeed o en la pantalla principal donde te salen las noticias, solamente te salen cosas relacionadas a lo que ya buscas, a lo que ya te gusta, generas una burbuja que te impide ver como que la realidad, vas retroalimentándote y alimentándote de la misma información y no te da capacidad de ver otros aspectos. De cierta parte, eso también limita la manera en que puedes ejercer tus libertades en Internet. Y por último, el robo de datos. Con esto me refiero a los 1000 casos que ha habido de robo de datos de los padrones y de básicamente del INE, de todo lo que puede existir, porque al hacerte, o sea, te hace más vulnerable el que puedan identificarte. Te hace víctima, te hace potencial víctima de muchísimo, pues en este país, ¿no? O sea, está muy complicado y es demasiado frecuente el robo de datos y no se da la suficiente seriedad, digamos, a este tipo de robo y sobre todo su conexión con otro tipo de macrocriminalidad. El robo de datos al final lo que te hace es que te identifica o te hace identificable y eso también te genera un efecto de censura y un efecto de restricción respecto a derechos más vinculados a los políticos y sociales, ¿no? O sea, que no te puedas manifestar, que no puedas salir a la calle, etc. Por eso son amenazas estos derechos, igual se vinculan al entorno digital, porque si no lo puedes hacer en la calle, no lo puedes hacer. Y bueno, la última pregunta fue, ya llegué a mi tiempo, pero hablo rápido. ¿Quién protege los derechos digitales? Existen 3, digamos, grandes ámbitos o herramientas que nos permiten proteger los derechos humanos en Internet o a través de las tecnologías. Primero, ya existen estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Desde el principio, o sea, desde la década pasada se ha estado creando como que un derecho internacional y regional, sobre todo en América Latina, que protege los derechos humanos en Internet y les reconoce como que tienen que ser igualmente protegidos, que gozan de un igual nivel de protección en el entorno físico que en el digital. Eso lo hace muy importante. Tan solo en el caso de la región de las Américas con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la libertad de expresión, o sea, se ha creado un chorro de jurisprudencia con respecto a la libertad de expresión, derecho a la información, protesta en Internet, que va muchísimo más adelante que otros contextos y otras regiones. Lo tenemos muchísimo más avanzado en Europa y que en África y que en otras regiones, literalmente por la tradición de gobiernos autoritarios que hay en América Latina y porque ya tenemos muchísima experiencia de cómo quieren salir a las calles los policías a callarte, se tiene ese mismo miedo de que pase en Internet. Entonces, por eso también la jurisprudencia y los estándares internacionales regionales han avanzado muchísimo en la materia. Y de hecho también no es que la Constitución mexicana sea mala, o sea, tenemos muy buenas herramientas y muy buenas legislaciones. Las legislaciones que tenemos sobre datos personales son muy buenas, son punta de lanza en la región. El problema es que no se cumplen a cabalidad, ¿no? Pero en letra están bien desarrollados. ¿Quién también nos protege? La propia gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet es la estructura o la manera en que se toman decisiones sobre lo que pasa o no en Internet, sobre los contenidos que pueden haber, sobre cómo es el flujo de información, sobre quién puede crear, quién puede, y sobre todas las capas, sobre los cables, los fierros. Y eso es muy importante porque significa que no existe un solo actor
que pueda decidir únicamente sobre lo que está pasando. El gobierno no puede llegar y decir ya esto se va, porque así no funciona Internet. Gracias a las diferentes capas y a los diferentes actores es que todos y todas tienen que tomar decisiones en consenso. Y es a través de diferentes órganos. Cada año en diferentes países existen foros regionales de Internet y luego se hace un foro grandote. Existen también entes particulares de Naciones Unidas que dan seguimiento al tema de las capas de estructura, digamos, de los fierros. Existe otra unidad también en la región de las Américas llamada CITEL que toma decisiones con respecto al espectro radioeléctrico, que es literal cómo las ondas pueden intercambiarse, cómo se utiliza la conectividad para que las personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? Entonces, la gobernanza es eso, que no existe un único actor que pueda decidir sobre lo que está pasando. Inclusive las y los usuarios podemos participar y podemos hablar sobre nuestras necesidades, preocupaciones, etc. Y por último, ¿quién protege los derechos digitales? También deberíamos ser las personas usuarias de las tecnologías, ¿no? O sea, al irnos capacitando, al ir conociendo, al irnos protegiendo, al saber que si te están, o sea, si por ejemplo, poner doble verificación en la manera en que entras a tus aplicaciones, eso parte de una misma persona, que no pongas en tu contraseña 1, 2, 3, 4, que no le estés compartiendo tus contraseñas a todo el mundo, parte de una educación y parte de un saber que al final la información es poder y tus datos son muy importantes y que los pueden estar vendiendo, entonces ten cuidado, ¿no? Entonces, ¿quién protege los derechos digitales? Son estas personas. Y bueno, ahora sí ya acabé. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Marta, por esta presentación así llena de información. Pues espero que haya algunos comentarios, algunas preguntas aquí de nuestra gente. Si no, a mí en lo personal, pues la verdad sí es muy interesante, ¿no? Especialmente la última parte, ¿no? O sea, sí hay derechos digitales, pero ¿cómo las defendemos, no? Y como bien dijiste, sí hay como ciertos mecanismos constitucionales, ¿no? Pero ¿cómo en casos concretos, pues las hacemos valer, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que también ha sido bastante controversial, ¿no? Es lo de, por ejemplo, Facebook y Twitter decidiendo básicamente de botarte de la plataforma porque ellos hacen sus reglas, ¿no? Y creo que ya todos tenemos amigos o a veces hemos sido pues más bien castigados nosotros, ¿no? Y en estos casos, ¿no? Entonces, ¿hay algo que podemos hacer para seguir ahí en estas plataformas para que exploten nuestros datos o qué? Yo creo que es un tema muy complicado, o sea, porque evidentemente están haciendo lo que quieren y evidentemente toman decisiones de una manera muy arbitraria y, como lo mencionaba, muy alejada del contexto de personas que están luchando y que tienen otra cosmovisión y que puede que formen parte también de minorías. Es muy importante que sigamos como demandando este tipo digamos que debido proceso ante las propias plataformas cuando eliminan o remueven contenidos, cuando nos suspenden cuentas, porque sí tienen un impacto muy importante en la libertad de expresión y en el derecho a la información. Eso se tiene que hacer a partir de la propia movilización de las personas y es responsabilidad, digamos, de organizaciones de la sociedad civil. Pero también es muy importante o sea, al final todas las leyes restrictivas que han salido llevan como justificación que las plataformas son malas, entonces el Estado las tiene que detener. Sin embargo, todas las iniciativas, todas las leyes que han sido propuestas son súper malas en términos de derechos humanos, porque al final lo que quieren es controlar a la plataforma y ustedes díganme si quieren otorgarle al Estado la capacidad de control sobre las plataformas digitales. Obviamente no lo quieres porque sabes que van a utilizarla para silenciar, para perseguir. Si de por sí ya lo están haciendo, quieren meter, digamos, sus manitas a internet y con cualquier excusa quieren intentar callarte, desmovilizarte, etc. Es un tema muy complejo, es un tema para el cual no hay como una decisión o no hay una solución precisa. Es algo que ha estado en el debate.
Lo que sí se quiere es que las plataformas sean responsables en términos de derechos humanos, pero no quieren o no queremos que sea el Estado quien implemente este tipo de responsabilidades, porque lo que van a hacer es peor, ¿no? Pero sí, es un debate muy, muy interesante que seguro va a seguir por muchísimo tiempo más. A ver, estamos... A ver, Kiado. Yo tengo una pregunta. Bueno, dos. Uno va relacionado a al control, o como se dice, de las plataformas digitales por medio del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, los que escuchamos música en streaming o vemos películas en Netflix, ¿no? El problema radica en que los usuarios pagan los impuestos y no las plataformas, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer ahí en caso de términos de derechos digitales, ¿no? O sea, porque, o sea, todas quienes ganan siguen siendo las plataformas, ¿no? Administra la plataforma el Estado y quien gana y quien pierde ahí sigue siendo el usuario final, ¿no? Que es, en este caso, Kiado, que usa Spotify o lo que sea, ¿no? O Netflix, lo que sea, para pagar música. Es un ejemplo, ¿no? O sea, cuando se logra como legislar sobre eso, pues se cobran impuestos a plataformas digitales en México y quien lo paga es la gente, ¿no? Esa es la pregunta. La segunda es con lo que llamaste capitalismo de vigilancia, ¿no? ¿Hasta dónde es posible disfrazar, ¿no? La navegación que hacemos, por ejemplo, ¿no? En nuestras vidas cotidianas, ¿no? Porque muchas veces no tenemos un teléfono y pasamos más tiempo el teléfono que en la compu. O lo digo de experiencia personal, ¿no? Hago muchas cosas en el teléfono que muchas veces no tengo un VPN, por ejemplo, ¿no? No tengo otras herramientas que puedan anonimizar, si se puede decir, mis actividades en el teléfono, en el celular, ¿no? Y entonces pasa mucho cuando uno compra, ¿no? En Amazon, por ejemplo, ¿no? O sea, en Amazon pones el cursor sobre el micrófono o la cosa que estás buscando, al final de cuentas, todas las redes sociales se van, o tu Facebook, tu Twitter se va modificando en torno a estos anuncios de negocios, ¿no? O sea, eso es posible obligar a Amazon que no haga eso, o cómo se puede hacer lo que Oliver le gusta mucho la palabra o la idea de capitalismo de plataforma, ¿no? Que al final de cuentas solo usan tus datos para poder hacer negocio y hasta dónde quedan estos derechos de las personas como comunes y corrientes, y no tan corrientes, más comunes, pero que al final de cuentas son datos que nosotros generamos, ¿no? Son materia prima y que no tenemos control de ellas. Gracias por tus preguntas, Kiado. Sobre la primera, creo que es también relevante, o sea, no hay una solución, no es como que ya, pues, ya saben qué hacer, ya nada. O sea, ahorita hay varias discusiones en términos de la OCDE, precisamente para que estas empresas que generan riqueza en ciertos países no solamente estén como que expropiando el dinero y los datos, sino que también haya dinero que se quede en los propios países, ¿no? O sea, hablando de las plataformas de streaming o de Netflix, las que sean. Ahorita se está proponiendo en las discusiones internacionales que en proporción a las utilidades que generan en cada país, que ese es el monto fijo que paguen. Es decir, que ya no sea un impuesto que están recabando, aunque al final siempre son impuestos. Lo que sabemos en teoría económica es que siempre quien termina pagando es la persona consumidora o usuaria. Pero bueno, es como todavía no saben bien cómo hacerle, pero esa es la propuesta, que exista una proporcionalidad en la utilidad, o sea, en el dinero que se queda con respecto a la utilidad que están generando. Y lo que mencionas es importante porque sí hubo varias iniciativas, de hecho el año pasado, que no beneficiaban para nada, o sea, iniciativas que también pretendían resolver el gran problema de las plataformas de streaming, etcétera, que no resolvían nada, te cobraban más y además perjudicaban a la propia persona usuaria. O sea, hubo, así recuerdo dos iniciativas, una era que decía que todo es que quienes generen contenido de internet van a tener que tener cierto contenido que
fue creado, o sea, que haya sido creado en México disponible en sus catálogos. Esto quiere decir que blogueros, personas que hacen recetas, influencers, personas que hacen, no sé, anime, que ofrezcan servicios en México, tendrían que comprar necesariamente contenidos a Televisa, que son los que crean producciones nacionales, para que pudieran incluirlos en sus catálogos. Esto no tiene nada de sentido. ¿Por qué alguien que vende anime, que está en Japón, que si hay gente en México que quiere ver anime, le compraría a Televisa o le compraría a alguien contenido mexicano? Y los legisladores decían que era para que se fomentara la industria mexicana. ¿Quién gana? Obviamente no gana México, ganan las novelas, gana la industria ya de la Rosa de Guadalupe, o sea, no ganas realmente como país, ¿no? Esos son ese tipo de respuestas que han habido, que son súper deficientes, no tienen el problema y lo empeoran más, aparte de que te lo hacen más caro. Y la otra que recuerdo es que si no pagaban los impuestos, que eran absurdos, era como súper, se inventaron un número de suscriptores, si tenías cierto número de suscriptores, tenías que pagar como que cierto monto. Y que si no, te iban a bloquear el servicio de México, es decir, iban a bajar el switch como si fuera como así, ¿no? Entonces, ¿quién se perjudica? Obviamente las personas usuarias de las tecnologías. Si yo no quiero, si alguien no pagó algo porque no entiende, de nuevo, la empresa de anime de Japón, si no entiende porque no habla español, que tiene que venir a registrarse al SAT para pagar un impuesto, pues van a bloquear el servicio y la empresa de Japón que no habla español, ¿cuándo lo supo? Nunca supo porque nunca se enteró. Entonces, imagínense cuántos contenidos pudieron haber sido bloqueados si esta iniciativa hubiera pasado. Y son este tipo de iniciativas las que hay que estar vigilando y cuidando porque son las que se están proponiendo. Básicamente son puras sandeces, honestamente, lo que ha habido. Y sobre el segundo tema del capitalismo de vigilancia, sí hay maneras de evitarlo. O sea, yo estoy más en la parte de libertad de expresión, no tanto desde la parte comercial, de mercadotecnia, etcétera. Pero si se puede en la parte de libertad de expresión, también se pudiera, digamos, en la parte de mercadotecnia. Puedes entrar, o sea, depende mucho de los avisos de privacidad y consentimiento de cada plataforma. Están hechos para que no los quieras leer. Pero cuando entras a la parte de configuración y de privacidad, sí puedes mover ciertos elementos para que no te estén, digamos que, escuchando todo el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando configuras Google, Google Mail, lo que sea, todo el tiempo te están escuchando. Tienes que entrar deliberadamente a configuración para quitar que no estén rastreando tu ubicación, para quitar que no te estén escuchando, para quitar varias cosas. Pero esto parte de la propia, pues sí, actividad y la propia decisión de la persona usuaria de la tecnología, de apropiarse de lo que está usando, de saber que, a ver, obviamente yo soy el negocio, o sea, a mí me están escuchando, me están vigilando, entonces, ¿cómo le hago? Y ya estoy enterada entonces de que, ok, entonces voy a entrar deliberadamente a buscar qué es lo que se está recopilando de mí y quitarle la celdita cuando se pueda quitar la celdita. Si no se puede quitar la celdita, pues puedes utilizar otro tipo de herramientas. Y si ya como quiera te están espiando como en Amazon, que fue el ejemplo que utilizaste, puedes utilizar un celular para algo y luego te metes en la computadora en modo privado, que es donde no te traza nada para poder comprar lo que buscaste. Son como ciertas estrategias de autocuidado, pero partan de la propia persona. O sea, no puedes hacer nada más allá de eso, porque obviamente pues, son súper poderosos, pero irte cuidando, irte autodeterminando en la manera en que usas la tecnología es como cambia, digamos que, la mecánica. A ver, invitamos a otras preguntas, comentarios. No, yo tengo varias, pero pues primero hay que, a ver, si Ángel, Fabiola, Penélope, si no tienen algo que comentar, Pati, Rosy, Eli, Naye. Bueno, mientras que se estén animando, creo que lo que acabas de decir, ¿no? Hay como ciertas cosas que podemos hacer individualmente, ¿no? Pero eso de hacerlo individualmente, primero necesitamos cierto conocimiento que muchas no lo tenemos, ¿no? Y también es mucho tiempo, ¿no? Porque si en cada red que entro, híjole, revisa la privacidad y luego la cambian cada 3 meses, ¿no? Y que ya, ¿no? O sea, es que igual
digamos, tengo cosas que hacer más allá de vigilar mi privacidad, ¿no? Y creo que eso también me recuerda algo que dijo Edward Snowden, ¿no? La semana pasada, ¿no? Cuando salió lo de Pegasus, ¿no? Como dijo, la verdad, como individuos, pues hay muy poco que podemos hacer en este sentido, ¿no? O sea, necesitamos como cierta acción colectiva, instituciones a nivel nacional o hasta internacional, ¿no? Para crear un marco, digamos, legal, ¿no? De cómo se puede actuar dentro de esta economía digital, ¿no? Entonces mi pregunta sería, pues ustedes de este artículo 19, pues igual lo ven así, ¿no? ¿Y cuáles son los esfuerzos en este momento a nivel nacional e internacional para crear este marco? Y estamos muy de acuerdo contigo, ¿no? Obviamente que muchas de estas leyes, ¿no? Son nada más de gente que en el mejor de los casos ni saben de qué se trata y nada más pues están extrapolando de que, bueno, funcionó para las películas, ahora ha de funcionar para el internet, ¿no? Pero pues obviamente pues se ve la necesidad de crear este marco de referencia legal, ¿no? Sí, claro, pero creo que es importante mencionar que lo que se busca de la generación del marco legal es muy específico sobre de herramientas de vigilancia y monitoreo, que es la intromisión de comunicaciones. Eso sí se busca desde hace mucho. Los relatores especiales para la libertad de expresión han emitido 400,000 recomendaciones para que lo hagamos y México en este momento no lo hace, no lo está haciendo y probablemente no lo vaya a hacer por la falta de voluntad política. Eso es algo muy diferente. O sea, eso lo que se está peleando es que el gobierno no te espíe, no te vigile de manera arbitraria, de manera ilegal y lejana, digamos, al debido proceso y a los derechos humanos. Eso es diferente digamos, muy diferente. Es una clara violación de derechos humanos porque además tiene, digamos, el encauce de que te detengas, de vigilar. O sea, es la violación más como contundente en la vida de una persona que además son periodistas y son activistas, tienen un rol como muy crucial en la democracia. Eso es una cosa, eso es muy, o sea, eso me voy a ir con eso primero. Eso ya desde hace mucho tiempo se ha querido, particularmente desde el 2016, que desde artículo Citizen Lab y Aristegui Noticias documentamos el caso de Pegasus en México. Y como les digo, no hay una voluntad política para poder seguir esta discusión, ¿no? O sea, inclusive hay un marco que se llama Alianza para el Gobierno Abierto, donde diferentes sectores de la sociedad se sientan para ver cómo construir este tipo de regulación que impida que existen este tipo de mecanismos de vigilancia y han cero fructíferos, no ha habido capacidad, no ha habido voluntad. Y lo que vemos es que la propia fiscalía es quien se está autoinvestigando, entonces tampoco hay una investigación exhaustiva ni expedita. También se ha querido generar otros marcos de protección, que como son el caso de las personas alertadoras, que son los whistleblowers. Básicamente son personas que dan el pitazo sobre hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos y tampoco existen. Eso también está relacionado con la rendición de cuentas, el escrutinio, y no se ha creado. O sea, ahorita en este momento ya deberían de haber, digamos, regulaciones en materia para que el Estado, el gobierno, no viole tus derechos humanos en materia de privacidad y no los está viendo. Y eso es muy grave. Eso es algo muy contundente y es de lo que habla Snowden, es de lo que habla David Kaye, que es el relator, era el relator. Es algo muy claro. Otra cosa es el capitalismo de vigilancia. Al final la seguridad es un proceso, o sea, no puedes picarle un botón y decir ya estoy segura, es como las caries, es como lavarse los dientes, tienes que tener cierta higiene en la manera en que utilizas las plataformas digitales, porque si tú pones tu tarjeta, ¿qué va? O sea, es tu culpa, o es como que eso claramente es tu culpa, hay cosas que no son tu culpa porque te están espiando también, no de una manera tan hipócrita y tan deliberada como el gobierno, pero también que te estén monitoreando es un problema. Pero sin embargo, sí hay algo que tú puedes hacer, a diferencia de lo primero, que es que el propio Estado te está violando los derechos humanos. Si tienes una higiene y si también estás participando y estás exigiendo y estás consciente de lo que está pasando,
puedes detenerlo, ¿no? O sea, hay una parte individual que corresponde al propio autocuidado y a la higiene, y hay una parte de participación activa y sustantiva, donde a medida en que también vas conociendo tus derechos y vulnerabilidades en Internet, vas exigiendo más. Ya no utilizas cierto producto porque ya no lo quieres, o también vas haciendo incidencia individual o colectiva, participando en las campañas de organizaciones, digamos, como Artículo 19, que trabajamos también con empresas para que no hagan esto, pues, o sea, digamos que son diferentes situaciones. En una sí está más imposible porque no depende de ti, o sea, depende de la voluntad política para que sí hagan algo, y de la otra más bien es estar cuidándote o como persona, o sea, ¿qué se puede hacer? Tú cuídate, y además exige, ¿no? O sea, estate consciente de que van a utilizar el discurso que tú también tengas para intentar regular a las plataformas digitales y silenciarte. O sea, es como, hay muchos niveles de responsabilidad compartida que hay que tomar. Gracias. A ver, estamos esperando otras preguntas para que no seamos nada más que Aldo y yo que estamos aquí preguntando. Sino para nada más, digamos, agregar lo que dijiste, que digamos, lo interesante de Pegasus es que no es solamente el gobierno, ¿no? O sea, el ejecutor, digamos, es una empresa privada a servicio de varios gobiernos, ¿no? O sea, es más bien esa mezcla entre el sector privado y el gubernamental o estatal que crea los peores, digamos, resultados en este sentido. Sí, claro. O sea, es una empresa privada quien desarrolla el software, el malware, pero lo vende a gobiernos, y son los gobiernos quienes lo utilizan. Y se me olvidó responder la pregunta. Sí, en Artículo 19 estamos ahorita en procesos de litigio, estamos intentando esclarecer, digamos, la situación, particularmente sobre el uso de estas tecnologías para espiar a periodistas, ¿no? Y activistas y personas defensoras de derechos humanos. Estamos no solamente en eso, también estamos en el proceso de la Alianza por el Gobierno Abierto para que se establezca una moratoria al uso de tecnologías de vigilancia. No se ha logrado, pero estamos en esas conversaciones y también participamos en otros esfuerzos. Pero sí, básicamente o sea, se ve complicado el panorama y no se ve mucha voluntad política para avanzar. Nayeli, te veo con ganas de preguntar. Sí, yo tengo una pregunta, digo, creo que es un poquito más allá de lo que nos has expuesto, Marta, muchas gracias, y que es como un eje que creo que atraviesa el laboratorio, y que es un poco saber si ustedes han discutido como cuál sería la diferencia entre el tema de la seguridad digital y el de cuidados digitales, o si para ustedes también con periodistas con quienes trabajan, estarían hablando de lo mismo, ¿no? Al hablar de seguridad o de cuidados digitales. Pues no distinguimos como conceptualmente lo uno del otro, más bien lo entendemos como un proceso. O sea, no entendemos la seguridad o el autocuidado como un incidente de una vez, sino lo entendemos como un proceso. Sobre todo porque nunca dejas de estar en riesgo. O sea, con las poblaciones con las que trabajamos periodistas, o sea, México es ya el primer país más peligroso para ejercer el periodismo. Entonces no es que ya presiones un botón o le des clic a algo y ya estés bien. No, tienes que tener como ciertas medidas que todo el tiempo tienes que estar como que cuidando y estar cubriendo y estar cumpliendo y tener como disciplina, porque sabes que quien te protege eres tú misma y tu comunidad. Realmente no depende, no puedes depender del Estado ahorita para cuidarte. Entonces, ¿cómo generas este tipo de dinámicas y conversaciones, acuerdos, diálogos, protocolos que sean integrales, que no solamente correspondan a seguridad digital, sino seguridad física, seguridad jurídica, seguridad psicológica,
que se entrelacen entre ellas y puedas integralmente tener un protocolo de seguridad, ¿no? O sea, no hablamos únicamente de una ramita, sino lo vemos como parte de un todo, porque si no, pues está más complicado. Una cosa que me llama la atención es lo individual y lo colectivo como dos cosas que se relacionan, ¿no? O sea, en lo que has platicado esta tarde. Y me gusta la metáfora de tener higiene en tus dispositivos digitales, o sea, que creo que me hace mucho clic, ¿no? Porque muchas veces es algo que no hacemos, ¿no? O sea, instalamos aplicaciones que no sabemos para qué sirven, o cuando compramos un teléfono, si lo sacamos ¿cómo se llama? Pagos en Coppel o en tiendas de Telmex, ¿no? Entonces, nunca sabes para qué sirven las demás aplicaciones que ya traen por de facto, ¿no? Entonces, una cosa que pasa, ¿no? En el caso real, yo he tenido que eliminar mi cuenta de WhatsApp, ¿no? Porque dije, no quiero aceptar los candados y también las medidas de privacidad de WhatsApp. Entonces, sí, claro, ¿no? Entonces quiero poner este ejemplo porque en la mayoría de los que estamos aquí todavía hay una idea de WhatsApp, ¿no? Y también cómo eso explota los datos y al final de cuentas, pues nos exponemos, ¿no? Si no hacemos esa higiene o si no pensamos en esa posibilidad de desligarnos de una plataforma que puede, que puede explotar nuestros datos, pues es mucho más difícil pensar en la comunidad, ¿no? Porque como dijiste, ¿qué haces tú, qué hace tu comunidad para protegerte? Si tu comunidad no te protege y usa WhatsApp, también te pone en riesgo, ¿no? O sea, esa es la otra cosa de la que voy, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es posible el higiene personal digital, digamos, en este sentido, y hasta dónde se relaciona con la comunidad? Porque muchos podemos hacer como tener buenas prácticas con el sentido de tener un teléfono, una computadora sin rastrear esas cosas, ¿no? Pero la comunidad se vuelve mucho más difícil cómo se relaciona esta posibilidad de no ser vigilado o no manejar tus datos, ¿no? Tengo estas como dudas ahorita, ¿no? Claro. Pues va a depender de los propios acuerdos que generes tú como persona con las personas, de cómo tú utilizas las tecnologías. Por ejemplo, en el caso de periodistas, lo que hemos encontrado es que cuando añades a una persona a WhatsApp, por el propio algoritmo, o sea, te pone como referencia a agregar el contacto en Facebook, ¿no? Esto es muy peligroso para las fuentes, o sea, es muy peligroso que ya tengan trazado y que haya una conexión entre tu teléfono y que en Facebook te esté diciendo invita a esta persona como parte fuente. Entonces, al final son hábitos, al final no es como, o sea, lo que también me gustaría dejar como claro es que no estamos ante completa indefensión. Es el que tenemos que tener conversaciones porque ahorita ya está pasando, ahorita ya hay, quizás no es tan peligroso que Amazon sepa que quieres comprarte una camarita, pero si tienes un rol muy específico en una democracia como activista, como defensor, como que tienes un rol un poco más público, quizás sí valga la pena que generes acuerdos con las personas. Quizás el tener WhatsApp para ciertas personas no sea tan peligroso porque los mensajes sí están encriptados, las llamadas están encriptadas. Por ejemplo, las llamadas son muchísimo más seguras en WhatsApp que hacerlas de celular a celular. No es que WhatsApp esté endemoniado, es que hay que aprender a usarlo, hay que poder entender cómo es que ciertas personas lo pueden utilizar un poco más y si lo utilizas con tu tía no hay problema, pero si lo utilizas con tu jefe, que es del territorio yaqui, sí va a haber un problema, ¿no? Entonces, creo que forma parte de acuerdos y conversaciones que tengas que tener y que no estás en completa indefensión. O sea, sí puedes hablar de esto, sí puedes generar tus propios acuerdos. Más allá de que te van a querer espiar y que hay que detenerlos, o sea, sí hay esfuerzos por hacerlo, no es que sean blancas palomitas, ya se está haciendo mucho, pero a nivel individual ya se puede hacer algo, ¿no? O sea, no estamos en completa indefensión. Gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias. Bueno,
Sí, entiendo exactamente lo que dices, ¿no? Y ahorita sí, cuando lo mencionó Chiaro, obviamente lo de la higiene digital, pero insisto también, ¿no? Hay como, creo que límites, digamos, lo que podemos hacer así individualmente, ¿no? O sea, mira, excepto, este es mi escritorio, ¿no? O sea, imagínate cómo está mi disco duro, ¿no? Y cómo está mi celular, ¿no? O sea, intento, lucho, ¿no? Pero la verdad no se me da el tiempo y a lo mejor no tengo la personalidad de tener todo en orden, de revisar privacidades y de todo eso. Necesito ayuda, ¿no? Y necesito esta ayuda, ¿no? En términos colectivos, que haya alguien quien, digamos, le ponga límites, obviamente al Estado, ¿no? Pero también a WhatsApp, a Facebook, ¿no? Y obviamente no estamos hablando, para mi gusto, no tanto de actividades claramente ilegales, ¿no? Como lo de Pegasus. O sea, es ilegal digamos, era ilegal cuando se hizo, ¿no? Pero más bien necesito ayuda, ¿no? En términos de que precisamente estos vínculos entre WhatsApp y Facebook no se den tan fácilmente, ¿no? Y Instagram, ¿no? Que también, recordemos WhatsApp, cuando empezó era súper chido, una empresa pequeña, ¿no? Que hizo cosas así conectando gente y por eso se volvió tan popular. Y era maravilloso, ¿no? Entonces llega Zuckerberg, compra WhatsApp y de repente pues se vuelve la herramienta del diablo. No, no es cierto, ¿no? Pero digamos, es que hay estos cambios que no nos damos cuenta, ¿no? Y creo que, insisto mucho, hay cosas que deberíamos de hacer, ¿no? Cosas que sí podemos hacer si somos seres humanos como yo, ¿no? Pero creo que también le toca mucho a pues, no sé a quién, al Estado, a instituciones, digamos, internacionales, ¿no? De definir bien estos límites, que cómo se debe y puede desarrollar esa cosa que llamamos Internet, ¿no? Sí, de acuerdo, no tengo, o sea, sí, claro. Sí, es que no fue. No sé si hay otros comentarios o preguntas o si agradecemos. Yo tengo una pregunta, me salió un poco, pero espero si ya la contestaron o ya dijeron esto, pues no me ofenderé si me lo aclaran, pero me gustaría preguntarle a Marta, ustedes con la experiencia que tienen, ¿qué futuro ven para este tema de la apropiación y la identificación y la defensa de la ciudadanía de sus derechos digitales? O sea, digamos, por ejemplo, en términos pedagógicos, ¿qué tanto lo miran? Si la sociedad, al menos la mexicana, o no sé si a nivel global estamos en estas posibilidades pedagógicas de apropiarnos y de comprender que es importante apropiarnos de estos aprendizajes, de estos contenidos, de estos modos, lenguajes. ¿Tienen ustedes alguna perspectiva o no sé cómo se le llama a futuro, ¿no? De cuánto tiempo tardará eso, si es posible, porque parece como tan avasallador y como tan global y tan fuera de control de pronto, aunque bueno, hay instituciones como, bueno, organizaciones o personas como tú que están en ese camino, pero bueno, ¿cómo ven el futuro en ese sentido de la participación ciudadana, de la conciencia antes de la participación? ¿Qué tan consciente, o sea, qué posibilidades ven en la concientización y luego la organización para participar? O no sé cuál es el camino, pero ¿cómo la miras tú? ¿Hay futuro? ¿Cuál sería tu punto de vista desde tu experiencia, ¿no? Y desde lo que hacen ustedes. Gracias, Argelia. Pues puedo contestar un poco desde la experiencia. En México hay una plataforma nacional de transparencia que básicamente tú metes preguntas que le quieras hacer a alguna autoridad. Esta plataforma es a través de Internet. O sea, puedes ir, digamos, a cierta unidad a hacer una solicitud formal, pero la manera más rápida y fácil es a través de Internet.
Estamos trabajando con mujeres indígenas de las zonas de Oaxaca, Yucatán y Chiapas sobre cómo pueden apropiarse, digamos, de la tecnología, de la propia plataforma, del dispositivo, mujeres que no hablan ni siquiera español, cómo picarle para poder hacer preguntas que les son importantes a ella, como por ejemplo, ¿cuándo va a haber exámenes del papiloma humano? ¿Cuándo va a haber campañas de vacunación sobre sarampión? ¿O cuándo va a haber, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que sí se puede, o sea, sí se puede apropiarse, sí se puede concientizarse, sí se puede todo. Obviamente no depende únicamente de ellas, porque ellas ni siquiera son las dueñas de los dispositivos y luego hay muchísimo machismo y luego no las dejan salir a los talleres, etcétera, pero de que se puede, se puede. La experiencia ha sido buena. Creo que sí hay mucha reticencia y hay mucha... Depende de la región, digamos, pero en México y en Latinoamérica hay un poco más de este sentimiento de pasividad respecto a no adueñar también de ciertas responsabilidades, pero se puede subsanar, ¿no? O sea, también lo hemos visto con las personas periodistas que acompañamos. Al principio quizás no agarran bien la onda sobre cuáles son los protocolos de seguridad integralmente, pero de que se puede, se puede. O sea, al final de todo aprende uno. Si aprendiste a andar en bicicleta, si aprendiste a lavarte los dientes 3 veces al día, ya con eso sabes que puedes inmiscuirte. Obviamente es más problemático para personas adultas que no hablan español, que no tienen como, que no existen los dispositivos o que solo no tienen tanto acceso, pero de que se puede, se puede. O sea, no es un ámbito perdido y también digamos que las batallas que se están dando a nivel ya de empresas para que no se aprovechen, también se están dando. Las conversaciones ya existen. Creo que a medida en que las personas podamos participar más activamente es que podemos también, pues sí, generar más atención sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, y no verlo como tan lejano, sino algo que ya estás viviendo, entonces cómo saco lo mejor de esto y cómo también participo para que no me estén vigilando y estén cuantificando con todo. Perfecto, pues gracias por contestar esta pregunta de Agia y gracias por tu presentación y toda la información y por tu paciencia en contestar estas preguntas. Creo que ya estamos llegando al final de esta sesión. Creo que podemos aplaudirles a Sí, gracias, Marta. Gracias. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Y creo que nada más queda Kiado que nos va a decir cuál es la tarea para la siguiente sesión. Disculpa que te interrumpa, me voy a tener que despedir porque tengo otra reunión, pero muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias, Marta. Pues estamos y Gracias a ustedes. Nos saludos al vemos. equipo. Muchas gracias. Claro que sí. Adiós. Perfecto. Bueno, ya tuvimos cada vez menos personas en este laboratorio. A ver qué hacemos para recuperar a los 20. ¿Cuánto eran, Oliver? ¿20? Es que estaban inscritos, ¿no? Y estamos pocos. La tarea para la próxima sesión es identificar estas instituciones, organizaciones, plataformas, ¿no? Donde defienden tus derechos digitales, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos pensado en aplicarlo en los temas que hemos estado platicando, desde el Internet, cómo nos relacionamos con Internet, hasta hasta donde estamos ahorita, ¿no? Con los derechos digitales, ¿no? Entonces, hacer como ¿cómo se llama? Un mapeo, algo así lo dijimos ese día, Oliver, ¿no? Ahí, Eli. Mapeo de organizaciones, instituciones que nos permiten, ¿no? También pueden ser aplicaciones, plataformas, ¿no? Que ustedes conocen para que nos podamos ser como el de cuidados digitales. Y entonces hay un formulario que va a subirse al Moodle, ¿no?
para que vayamos subiendo ahí lo que vayamos encontrando. No sé, eso es lo que habíamos platicado. No sé si Oliver quieres retomar esa idea, Nayeli, para explicarlo un poco mejor. No, Kiado, creo que está súper bien. Nada más, a lo mejor, repetir, tal vez nada más es lo que haría, que es que se subirá esta matriz, ¿no? Al Moodle y que la idea es que si ustedes conocen organizaciones que trabajan temas de derechos digitales o de alguno de los otros temas que hemos revisado ya en el laboratorio, y pues que revisaremos porque será básicamente una tarea permanente esa, pues que puedan llenar, ir completando esa matriz con esos datos para el cierre del laboratorio, tener, digamos, una especie como de directorio o yo qué sé, de organizaciones que trabajan estos temas y que en algún momento cualquiera de nosotros podría consultar, ¿no? Pero pues más bien repetí, queda. Bueno, pues eso es la tarea para la próxima semana. Y el próximo lunes vamos a abordar libertad de expresión a Internet, ¿no? Es nuestro tema que viene y luego sigue otro tema. Ya vamos como un poquito avanzando más de la mitad de este laboratorio y pues esperamos sus tareas y sus aportes para esta matriz que se va a subir al Moodle. Gracias por estar aquí y por aguantar hasta hoy en este laboratorio. Que descansen. Gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Adiós.